¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos, soy Elga Reategui. Un placer de tenerles nuevamente conmigo. En esta ocasión tengo un invitado internacional. Se trata de Osvaldo Estrada, ensayista, escritor, profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de Carolina del Norte. Él está aquí para contarnos una serie de cosas, pero entre ellas acerca de la literatura en español escrita por inmigrantes en Estados Unidos. Bienvenido, Osvaldo, un gusto tenerte aquí, todo un placer. Muchísimas gracias, Elga, feliz de estar aquí contigo. Sí, ha sido una espera un poco larga, ¿no? Nos prometimos encontrarnos en algún momento. Pero no sabíamos que íbamos a estar en medio de una pandemia. Exactamente, no sabíamos que iba a ocurrir todo lo que ha pasado. Osvaldo, se te puede definir como un doble inmigrante. Naciste en Estados Unidos, sin embargo luego tus padres retornan a su natal Perú siendo tú muy pequeño. Posteriormente, después de casi 15 años de residencia, tus progenitores deciden realizar el camino de vuelta. ¿Cómo es vivir con el corazón repartido? Es muy difícil porque si te pones a pensar, yo vine en una época muy difícil para cualquier persona, la adolescencia, ¿no? Los 14, 15 años. Entonces era dejar todo el mundo donde te sientes que eres tú, empiezas a definirte como persona. Sí. Y de pronto, claro, no podía hablar el idioma, estaba lejos de mi casa, de mi colegio, extrañaba todo. No sé si eso nos pasa a todos los inmigrantes, pero extrañas hasta lo malo, ¿no? ¿Te acuerdas de las cositas? Yo siempre digo a la gente, no, uno extraña hasta la basura. Así que es verdad. Y de pronto, claro, empiezas también a tratar de echar raíces porque hay que sobrevivir y entonces esta dualidad de la que tú hablas es algo que me define hasta el día de hoy. No estoy con un pie aquí y un pie allá. Ahora estoy aquí en España, pero también estoy con la mente en los Estados Unidos. Y cuando estoy en Estados Unidos y en el Perú. Y ya me he acostumbrado un poco a este estar y no estar, lo que me define mucho. Y te pasa también con el acento, porque muchas veces cuando vuelves a tu tierra te dices, estás hablando como los de allá. Sí, ¿no? me y te pasa. cuestionan, o por qué en mi caso, ¿no? ¿Por qué no hablas como española? Claro. Imagino que también te critican eso, ¿no? Mucho, o por ejemplo, y te darás cuenta, ¿no? Que ya no hablo como limeño, como cuando salí, y sé que hablaba como limeño porque cuando llegué a Los Ángeles mis tíos decían, uy, mira cómo habla como peruanito, a ver, vuelve a decir eso, que les llamaba mucho la atención lo que yo decía, pero claro, al estar con mexicanos, salvadoreños, gente de otra parte de Centroamérica, tu acento se va volviendo un poco intermedio, ¿no? Y además soy profesor de literatura, entonces claro, trato de que mi español sea bastante estándar, pero cuando voy a Lima, la gente siempre me dice, tú no eres de aquí, ¿no? Y cuando voy a México me dicen, ¿tú de qué parte de la República eres? De la República Mexicana, ¿no? Y yo, no, soy peruano, pero crecí también en Estados Unidos, es decir, que tengo una revolución caliente. Cuando nos conocimos te dije que eres mexicano, ¿no? Claro, por mi acento que es tan híbrido, digamos, ahora, ¿no? Tanta mezcla, ¿no? Eres un ciudadano bilingüe, pero ¿en qué momento hablas en español? Te lo pregunto porque me consta que algunas personas nacidos en Hispanoamérica o con ancestros de estas nacionalidades ni siquiera lo hacen en privado, Osvaldo. El hablar en español, exactamente. Dices tú. Bueno, mira, nosotros nunca hablamos, por ejemplo, en inglés en casa, porque hubiera sido artificial, ¿no? Yo tenía 14 años, 14, 15, 16, y mi hermano 4 menos. Para nosotros lo más normal era hablar español en casa y veíamos la telenovela en español y los comerciales en español y todo, la música en español, porque era el lugarcito seguro al que siempre podíamos volver, ¿me entiendes? Sí. Mientras que en la calle, claro, teníamos que tratar de aprender inglés, adaptarnos a ese mundo. Entonces el español yo nunca lo dejé. No escribí formalmente en español por muchos años, digamos como 4 o 5 años, hasta que llegué a la universidad, porque mi meta era, claro, aprender inglés. Entonces escribía cartas a mis abuelos en español, pero si tú leyeras esas cartas, y algunas las tengo porque mis abuelos las guardaron, llenas de faltas ortográficas, así, ¿no? Porque yo salí, ponte a pensar, a los 14 años, cuando llegué ahí, paré de escribir formalmente en español. Y fue cuando volví a la universidad que me matriculé en clases de literatura, que otra vez como que empecé a retomar mi lengua formal. ¿Pero tuviste que volver a aprender el español entonces? No, jamás a volver a aprenderlo, pero sí, por ejemplo, te puedo decir que yo a los 14, 15 años, como muchos adolescentes, me faltaban acentos, ponía S por una C, qué sé yo, ¿no? Lo típico que te pasa.
No tuve que aprenderlo otra vez para nada. Pero sí, por supuesto que la escritura académica es diferente, ¿no? Entonces, aprender a citar, eso sí, porque yo no tuve una educación formal, digamos, esa parte de la educación formal en el Perú. ¿Y en tu hogar, con tu niña, hablan español en la casa? Sí, porque mi esposa es valenciana, entonces, y no habla valenciano, entonces hablamos español porque ese es nuestro idioma. O saltan, ¿no?, de un idioma a otro también, supongo, ¿no? Bueno, no, lo hacemos adrede, el hablar solamente en español, porque para Elena, mi hija, lo normal es hablar en inglés con sus compañeritos en la calle, ¿no? En la calle, en el colegio, y cuando está en un punto, tiene 5 años y medio, en que tú le hablas en español y ella te quiere contestar en inglés. Y le digo, no te entiendo, no te entendemos porque no queremos que pierda su lengua. Y es bonito porque estamos aquí en España y ella, por supuesto, habla con sus tíos, con la gente. A eso me refiero. ¿Qué tipo de español? ¿El latinoamericano o el español de España? Pues es muy curioso porque dicen que los niños tienen la lengua de la madre, pero Elena habla como yo. Entonces, pronuncia, claro, a la peruana, pronuncia como nosotros, no pronuncia la Z como la pronuncian aquí, por ejemplo, en España, ¿no? Dijiste en la conferencia que ofreciste para el Club de Lectura de la Ría Literaria que Estados Unidos está viviendo un nuevo boom de escritores en español. ¿Se trata, Osvaldo, de autores inmigrantes o con raíces hispanoamericanas? Y qué bueno que lo mencionas, porque hay una gran diferencia, creo yo. Por mucho tiempo se ha hablado de literatura latina en los Estados Unidos, gente que está escribiendo en inglés en su mayoría y que nacieron en los Estados Unidos, a lo mejor incluso sus padres nacieron en Estados Unidos, pero que tienen una herencia latinoamericana de alguna forma. Lo que estamos viendo ahora es gente que viene de Latinoamérica, bastante formada ya, muchos ya han pasado por la universidad en América Latina, llegan a los Estados Unidos a lo mejor a sacar un doctorado, una maestría o para realizar distintos tipos de trabajo allá en Estados Unidos, y son esos como los nuevos promotores de la literatura latinoamericana escrita en español, y ya no vienen necesariamente de México o del Caribe, sino a lo mejor de Perú, de Bolivia, de Colombia, de otras partes. El futuro es incierto, claro, porque no sabemos qué pasará. Ahorita estamos viviendo, como dije en la conferencia, un momento de auge editorial, hay muchas publicaciones, revistas, ferias de libro, etc. ¿Hay interés de los lectores en Hay leer? mucho interés, no tanto como uno quisiera, ¿no? Porque hay todo este movimiento de autores, digamos, por parte de lectores, lo notas en las ferias de libro, en los cafés literarios, sí hay. ¿Y se consume novelas, relatos, poesía? Y se consume mucho de esto. Claro, nunca a la medida que se consumiría, digamos, una novela publicada en inglés, por ejemplo. Porque aunque somos casi 60 millones de latinos, no todos, por supuesto, hablan español, no todos consumen literatura. Entonces se publica mucho. Yo creo que un editor de una casa editorial aquí te diría, pero nos falta llegar a más público. Entonces imagino que también se busca la versión en inglés, ¿no? Bueno, pero no todo se traduce al inglés, ¿no? Entonces algunas de nuestras cosas... Que se esfuerzan por hacerlo. Claro, y a muchos de nosotros nos gustaría, por ejemplo, que nuestras obras se tradujeran al inglés, pero eso para no siempre es posible. Público, ¿no? Claro. En 2020, Osvaldo, justamente se acaba de cumplir un año, el pasado 12 de septiembre, obtuviste 2 International Latino Book Award, un primer puesto como editor de una antología colectiva y un segundo puesto en la categoría de mejor libro de relatos. Es decir, Osvaldo, que tienes 2 Grammys literarios. Bueno, no sé tanto. Tú tienes un Grammy muy importante. Se los considera así, sin embargo, aquí no se conoce mucho de estos premios. Sí, son premios importantes porque, como tú sabes, porque tú ganaste en el primer puesto, compiten muchísimos libros, las casas editoriales mandan sus libros, los autores, y son más de 3,000 personas las que compiten por los Latino Book Awards. Y la cantidad de jueces. Claro, ¿no? Y tú dices, ¿qué voy a llegar? ¿no? Yo también. Pero dije, bueno, no hay que dejar de mandar, ¿no? Y luego, grata fue mi sorpresa cuando vi que estábamos ahí juntos, ¿no? En la terna. Y al final, claro, quedamos tú en primer lugar, yo en segundo lugar, y también por Incurables, que es un libro que me ha traído muchísimas sorpresas bonitas.
Es un libro, como sabes, hecho entre 20 autores de esta especie de nuevo movimiento, de esto que está pasando en Estados Unidos, este New Latino Boom, y son representativos de distintas partes de América Latina. Se muestra mucho nuestra cultura. Sí, y entonces el libro se llama Incurables y trata de relatos de dolencias, males, enfermedades. Y lo quise hacer de esa manera cuando pensé en el proyecto, porque muchos de nosotros, y yo me imagino que tú aquí en España pensarás también, no, cuando uno sale de su país y llegas a otro, siempre sientes que te falta algo, que te falta no sé qué, que te han mutilado una parte de ti, un no sé qué. Y vives, mucha gente dice, no, me siento que me falta, no sé, un brazo, me falta algo. Y esto se ve reflejado en varios de los cuentos, aunque no necesariamente todos traten sobre este tema, ¿no? O sea, tenemos siempre una herida. Exacto, una herida que no cicatriza, ¿no? O que cicatriza a medias y que está a punto de abrirse en cualquier momento. Y lo triste es que cuando vuelves ya no es lo que dejaste. No. Ni la gente ni el paisaje. Y lo interesante es cómo embellecemos nosotros el pasado, el recuerdo, hasta las cosas dolorosas. Claro, todas las cosas tristes y tú dices, pero qué bonito era. Pero éramos felices. Claro, lo dije el otro día, ¿no? Nosotros vivimos en los años 80, tan terribles, en una época tan violenta en el Perú, pero éramos felices a pesar de todo. Vivíamos a pesar de todo, teníamos ilusiones, sí. ¿no? No sé cómo, pero salimos adelante, sobrevivimos. Con nuestras velitas, nuestras lámparas de queroseno y todo. Imagínate, qué tiempos esos. Luces de emergencia e Incurables son tus dos libros premiados. Ambos albergan relatos. ¿Tienes una especial predilección por este género, Osvaldo? Yo creo que se debe a dos cosas. Siempre me han gustado los cuentos, ¿no? La tradición cuentística latinoamericana me ha fascinado, el hecho de que en poco espacio, en breve espacio, tú tienes que ganar al lector, porque si no lo has ganado en dos, tres, entonces ya lo perdiste para siempre. Una novela tú tienes tiempo para ir ganándolo poco a poco, de capítulo a capítulo, etcétera. Y claro, no toda la novela puede ser, sino que tienes que ir, ¿no? Pausando la cosa, ¿no? Pero el cuento tienes que atacar desde un principio, ¿no? Y tienes que cerrar bien también. Entonces siempre me ha traído eso. Es un reto muy grande, yo creo, escribir cuentos, tú lo sabes también. Pero también es una cuestión, yo creo, y le echo la culpa a mi oficio de catedrático, ¿no? Porque yo tengo que corregir, tengo que preparar clases, tengo que hacer 20,000 cosas, y entonces el cuento puedo estar trabajando con estos personajes, y aunque sea voy anotando, voy haciendo cosas. Una novela son palabras mayores, ¿no? Y no me voy a meter en tu terreno, en el terreno de la poesía, porque voy a salir mal. Sí. Has dicho que en Estados Unidos existe una gran hermandad entre los escritores latinoamericanos o hispanoamericanos, que se han dejado de lado los grupos por nacionalidades y se trabaja por el bienestar de la literatura en español. ¿Cómo se logró esto, Osvaldo? Yo no lo sé. Mira, una amiga mía, Naida Saavedra, ha escrito un libro, el New Latino Boom, #New Latino Boom, y habla de este fenómeno, ¿no? Que los últimos 10, 12, 13 años hemos visto no solamente un crecimiento de la literatura por aquí, por allá, en distintas partes, sí podemos decir en Miami, en Nueva York, en Chicago, pero también en otras partes, en otras ciudades perdidas en medio del este de los Estados Unidos, el medio oeste. Pero sobre todo, cuando yo hablo de hermandad, es porque yo estoy escribiendo una reseña sobre el libro de fulanita de tal, y esta amiga está escribiendo sobre esta otra persona, y entonces hay como mucho movimiento en términos de colaboración verdadera, genuina. Estamos preparando una mesa, vamos a invitar a fulanito de tal, y esto se nota, ¿no? En distintos ámbitos. Entonces es algo que se ha ido creando ahora. También yo creo que tiene mucho que ver el papel de la academia. Muchas personas, no todos, pero un gran porcentaje de la gente de este New Latino Boom es académica, y eso ya te une, porque tú vas a congresos literarios para presentar un trabajo académico. Entonces es fácil estrechar esos lazos por el lado de la creación. No todos los creadores, por supuesto, son académicos, pero yo creo que sí que ayuda el hecho de que, no sé, 2 o 3 veces al año a veces tienes que viajar para encontrarte con otros académicos y presentar un trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto de gente que no pertenece a esa esfera?
Yo he visto algo lindo, que es que incluso la gente que no pertenece ha llegado a convivir muy bien con la gente que pertenece a la academia. No se da en todos los ámbitos, lamentablemente, y a veces no se da por una cuestión orgánica, porque no, como académico tú conoces a ese otro académico que también escribe cuentos, a esa otra académica que es poeta. Pero yo creo, por ejemplo, en términos de la comunidad peruana, solo por reducir en nuestra comunidad, tú conoces quiénes son los peruanos que escriben, los que están y los que no están en la academia, y los incluyes en tus proyectos, los vas convocando, claro, ¿no? Entonces esos lo he visto los últimos 5 o 10 años muchísimo. Antes era muy difícil esta hermandad, no lo veía, sí, que existe, ¿no?, también en esta profesión. ¿Cuál es el futuro que vaticinas? Ya hablaste antes, pero a ver, ¿cuál es tu perspectiva a distancia respecto al idioma español en Estados Unidos? Bueno, yo creo que nuestro español seguirá creciendo innegablemente, porque vamos a seguir creciendo en términos de hijos y de gente, y no solo eso, sino que va a seguir cruzando la gente, legal o ilegalmente, por la puerta o por la ventana, entrarán de alguna manera por algún hueco, porque tú no puedes parar el flujo migratorio, no lo vas a poder parar, y qué bueno, y seguirá llegando gente para seguir renovando el español, y yo creo que esto se va a ver también en la literatura. El escritor Pedro Medina decía, yo no lo veo muy claro esto del New Latino Boom, es decir, ¿cuál será el futuro? Ahora estamos escribiendo nosotros porque es nuestra lengua materna, porque es la lengua en que nos expresamos, pero nuestros hijos escribirán en español, y por proyectarnos más nuestros nietos. Claro, si lo ves desde ese lado, es posible que el movimiento muera, pero si piensas tú en toda la gente que va a seguir llegando constantemente, yo creo que se va a ir renovando una y otra vez, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Osvaldo Estrada como escritor? Uy. ¿Cuáles son los proyectos a largo plazo, a corto plazo? Bueno, yo siempre estoy escribiendo algo, ¿no? Como tú. Yo estoy escribiendo algo, pero nunca sé si va a llegar a buen puerto, ¿no? Me levanto con una idea y tengo que escribirla de inmediato, a mano, en el teléfono, en la computadora, donde yo esté. Así que tengo ahí algunos relatos que estoy terminando precisamente este verano. Tengo una novela en la que voy trabajando de a poquitos, pero me cuesta. ¿Cuánto tiempo llevas en la novela? Como años. Yo creo que por lo menos como 4 años o un poquito más trabajando. Es como que la dejo, la abandono y vuelvo otra vez, y hay algo que pasa y otra vez retomo esto. Este último año he trabajado mucho en la novela, pero ahí voy poquito a poco, ¿no? Más aparte de las cosas académicas, ¿no? Y hay otro género que se te resiste, pero yo creo que tienes que retomar esa senda, la poesía. La poesía, lo que pasa es que yo empecé por la poesía como muchos, y la poesía, claro, al principio tus versos son totalmente trillados, y le escribes a la enamorada, le escribes a la mamá, qué sé yo, ¿no? Pero sí, en algún momento me gustaría retomarlo, ¿no? Volverás. Me ha encantado tenerte, Osvaldo, aquí en Valencia, en la Casa de la Ardilla. Yo creo que van a haber muchos proyectos comunes para llevar a cabo, y bueno, esta es tu casa y te estaremos esperando. Muchísimas gracias, Elga, de verdad, me siento muy a gusto aquí en tu casa, con la Ardilla Literaria, y gracias por haberme entrevistado. A ti. Con ustedes, amigos, nos veremos próximamente. Esto fue Reunidos y yo soy Elga Reategui. Nos vemos muy pronto.